Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir a abrigar esta presentación de un libro delicado que también habla del abrigo y que seguro que algunas y algunos ya habéis leído, y si no, vamos a intentar alimentaros el gusto, porque en cuanto acabe este acto, que va a durar 45 minutos, me dice, es decir, que va a ser especialmente breve, pues para que tengáis el interés suficiente para acercaros y comprar el libro. Atendiendo a esa brevedad, yo evidentemente no voy a presentar de un modo riguroso a Jesús, porque lo conocéis sobradamente. Se entra por allí. Y directamente vamos a empezar la conversación a propósito del libro y quizá también de la forma de escribir el libro. Jesús, bienvenido, 1.000.000 de gracias por estar aquí en Granada. La última vez que nos vimos, si no fue la última, fue la penúltima, como siempre hablamos qué estás haciendo, ¿no? Esas preguntas recíprocas de dos amigos que escriben, y me dijiste, estoy metido en un ensayo sobre las manos, trabajar, ¿no?, la idea de trabajo manual. La siguiente vez que no te había visto, pero que tuve noticia de esto, sale la nueva novela de Jesús Carrasco. Y entonces ahí hay un tránsito entre lo que yo me quedé de un ensayo y la nueva novela de Jesús Carrasco. Cuéntanos un poco cómo fue o en qué varió, en qué momento, cómo lo decides, no sé, un poco algo de eso. Bueno, hola, ¿se oye, no? Sí. Antes de contestarte, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, ya que estamos en Granada. Yo creo que lo digo en todas las plazas que toreo, pero yo creo que hoy pega más. Además creo que toca Miguel Ríos, ¿no? Pronto, he visto por ahí. Pues fue un tránsito raro. ¿Por qué tránsito de un ensayo a una novela? Porque no soy ensayista, no sé escribir ensayos. Tampoco sé muy bien escribir novelas, pero ensayos menos todavía. Pero lo cierto es que el impulso con el que este libro surge es un impulso ensayístico, es una pregunta que yo me hago y que requiere una respuesta ensayística. Es una pregunta teórica que reclama una respuesta teórica. Y la pregunta procede de un interés muy antiguo que tengo yo por el uso de las manos, porque mis padres eran, entre otras cosas, trabajadores manuales, tenían un taller de encuadernación de libros. No penséis que era un taller de encuadernación de libros antiguos, de bibliófilo, de artísticos. No, era un taller de encuadernación de libros para pobres, que eran los fascículos de toda la vida. Mi padre y mi madre los encuadernaban. Yo crecí en ese taller, crecí con la consideración del trabajo manual como una actividad absolutamente digna, y en algún momento de mi vida me hicieron saber que esto no sucedía así fuera de la casa. Es decir, que la sociedad consideraba de una manera subalterna los trabajos manuales con respecto a los intelectuales, que el que no podía hacer una carrera intelectual tenía que dedicarse a algo manual o algo corporal o físico. Y a mí esto me extrañó. No en ese momento, pero durante mi vida empecé a pensar en ello, durante mi vida pensé en ese asunto. Y llegó un momento en que quería escribir sobre ese asunto y responder a esa pregunta. Y empecé a investigar y empecé a documentarme y leí muchísimo y encontré el hilo. O sea, el hilo se hunde en la antigua Grecia, o digamos el momento en que se produce esa disociación entre cuerpo y mente, que ha llegado hasta el día de hoy. Y mientras leía todos esos ensayos me di cuenta de que el ensayo que yo quería escribir ya se había escrito, y mucho mejor que lo que yo podría escribir. Al mismo tiempo sucedió otra cosa. Apareció esta casa. Esta casa es una experiencia personal, la casa que narra la novela. Os cuento brevemente lo que se dice en la primera página, porque no voy así a desvelar nada importante. Es la historia de una familia que habita una casa que va a ser derribada. Y este hecho, saber que va a ser derribada, es algo que conocen desde el primer día. La casa se la presta a un empresario que la ha comprado, es una casa vieja en un pueblo, largamente abandonada, y se la ha prestado mientras consigue permisos y dinero para construir unos apartamentos. O sea, derribará y construirá. Mientras eso sucede, esta familia ocupa la casa. La ocupa, o la habita mejor, durante quizás unos meses, era la premisa, pero esos meses acaban siendo muchos años. Esa experiencia la tuve yo con mi familia. Y cuando encontré esa casa y sufrí ese desengaño de decir yo no soy ensayista, me di cuenta de que esa casa era un perímetro perfecto, un contenedor perfecto para una historia en la que yo podía hablar de las manos y de otras muchas cosas que me interesaban, de modo que lo que quedó no es tanto un ensayo, que no lo es una novela, pero desde luego con un cierto aire divagativo. El protagonista, el narrador, se pregunta cosas y lanza esas preguntas al lector. Hay una metáfora que te persigue desde la primera novela, que a mí además me parece muy certera, incluso creo que tú no huyes de ella, que es la de orfebre, ¿no? La de ese trabajador manual,
ese trabajo manual de la literatura. Y me consta que tus libros pues son palabra a palabra, sintagma a sintagma, frase a frase, y escuchando cómo suena y viendo. O sea, que decir, ese trabajo de orfebrería que seguro que recordáis y que impactó tanto con Intemperie. Ahora es como si mirásemos la manzana desde esa manzana de Ortega y Gasset desde otro sitio, ¿no? Ahora vemos las manos, pero no las manos del orfebre dentro de la literatura, sino las manos del tipo que trabaja la literatura, pero desde fuera, ese uso manual. Y ambas cosas tienen que ver con la lentitud. Y a mí esto es algo que me parece prioritario en la novela y casi en el arte, ¿no? Es una novela que se lee lento. No esperéis una novela tal como la he contado, con grandes vértigos, con grandes historias. No, a mí lo que más me ha fascinado de la novela, o sea, lo que me fascina, no lo que más, lo que me fascina de la novela es el simple gozo de leer, de pasar página tras página atendiendo a un texto magníficamente construido. Básicamente es eso, en mi humilde opinión. Hablamos de la lentitud. De hecho, esto ya... Ya está, ya. No podríamos echar una caña. Ya estaría. La lentitud. El cuidado, ¿cómo te planteas eso? Es decir, ¿es que es una cosa tangencial en todos tus libros? Pues para mí la lentitud... ¿O es en el arte en general que tiene que ser lento, en un mundo absolutamente veloz y de gigas? Bueno, yo creo que el arte tiene que ser lento. El arte es largo y la verdad... ¿Cómo es? No sé qué decía Machado al respecto de sabe esperar, aguarda que la marea fluya así en la costa un barco sin que el partir te inquiete, ¿no? Consejos... Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega a la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera porque el arte es largo y además no importa. El arte es lento, tiene que ser lento. La artesanía tiene que ser lenta. Y además hay una postura política. O sea, es una postura vital. Yo soy un hombre lento, tengo la tensión baja. Si hay algún médico en la sala, sé que al menos hay un médico en la sala. Lo podría certificar, soy un hipotenso. Y soy un hombre lento en mis aprendizajes y mi modo de vivir, a veces en mi modo de moverme, no en mi modo de hablar, que me dicen que hablo muy deprisa. Pero además de esa lentitud que el arte requiere y que yo necesito, y la artesanía también, es una postura política o ética, no sabría muy bien cómo definirla, en un mundo que precisamente nos impulsa y nos impele a ir a una velocidad cada vez más grande. Y yo ahí no puedo hacer nada. Lo noto mi cuerpo cómo se acelera y mi mente cómo se acelera y noto cómo todos mis compañeros, conciudadanos y conciudadanas van al ritmo que yo voy, o que vamos todos, hacia algún lugar muy deprisa que no sabemos cuál es. Y yo así no puedo componer nada, no puedo trabajar en ningún tipo de obra artística ni de ningún otro tipo, no puedo hacer nada porque ese ritmo me supera. Ese ritmo no es humano para mí, es inhumano. Entonces esta novela es lenta porque yo lo soy, pero podría ser perfectamente una propuesta estética o artística acelerada, podría ser trepidante, podría serlo aunque yo sea lento, podría serlo, aunque yo lo hubiera construido lentamente. Pero es que hay un deseo, hay una voluntad de que esa lentitud que la novela propone resuene también en el lector, que el lector encuentre un momento de pausa en un lugar y en un tiempo en el que vamos, como digo, muy deprisa. Es una propuesta estética y casi ética, diría yo, lo de la lentitud en el libro. La novela empieza, tal como tú has contado, con un final conocido. La casa se va a derribar. La casa no tiene vocación de perdurar en el uso, ¿no?, de vuestra familia. En ese sentido, es una metáfora de la vida. Es decir, desde que eres pequeñito y te enteras de lo que es la muerte, ya sabes que hay un final y no obstante tiras hacia adelante, ¿no? Vosotros, no obstante, tiráis hacia adelante con la casa. En realidad, el libro... O sea, es una metáfora, es un elogio de la vida, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Es como... Bueno, es un elogio de la vida tal y como yo la deseo, y la entiendo y la deseo. El libro es un deseo que yo tengo por vivir de determinada manera. Hay partes del libro que practico y partes que me gustaría practicar. Es una forma de ver el mundo. Me preguntan habitualmente, bueno, ¿por qué, si saben que va a ser derribada, por qué se entregan a ella? Porque también se lo pregunta el narrador, ¿por qué emplean tanto tiempo, tanta energía en algo que saben que va a terminar? Y yo directamente, para hacer entendible esta idea, me voy a la vida, a la metáfora mayor. Bueno, ¿por qué seguimos adelante si nos vamos a morir? ¿Por qué construimos? ¿Por qué nos educamos? ¿Por qué nos formamos? ¿Por qué crecemos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué hemos creado el arte, la ciencia, la literatura como una parte del arte? ¿Por qué si nos vamos a morir?
Bueno, pues es que la respuesta es evidente. Yo creo que no sé, es esa clase de cosa que no se puede explicar, pero que todo el mundo entiende. Todos los que estamos aquí hemos llegado de alguna forma. Seguramente hemos llegado cargados de valores y de actitudes, de intensidades que no se corresponden con el hecho de que vamos a morir. Claro, creemos que esto es así, que tiene que ser así. Entonces, ese misterio que hace que la vida avance, que hace que creemos el arte, por ejemplo, es el que resuena en esta metáfora. Hacen lo que hacen porque están vivos y si no, estarían muertos, si no aprovechan ese momento. Es una forma de entenderlo también, ¿no? Me ha pasado con esta novela, hablando de los planos de realidad y ficción, que tanto se cortan, ¿no? En esta novela concretamente, que yo había escuchado que ocurría, pero a mí, pues mira, por circunstancias nunca me habían pasado, que es conocer a los protagonistas. No directamente, porque ya sabemos que esos planos no son nunca claros, pero era inevitable, yo que conozco a tu familia, que a medida que iba leyendo, pues os viera trabajando en la casa. Se sabe que la casa es una cosa muy ruinosa cuando ellos entran y bueno, y va variando, ¿no? Va arreglándose. Ellos cambian la casa, pero ¿qué cambió la casa en vosotros? O sea, ¿qué personas entraron y qué personas salieron de allí? Es que volvería otra vez a la metáfora mayor de la vida. La vida también te transforma a ti, ¿no? O sea, en el momento en que tú te sometes a una resistencia, algo que te obliga, que te contradice, que te contraríe, algo que tienes que superar, automáticamente extrae de ti una serie de recursos creativos o de otro tipo, físicos, fisiológicos, que permiten superar esa dificultad, ¿no? Es la teoría del entrenamiento, en fin, sucede orgánicamente y sucede espiritualmente. Y en la casa pasa lo mismo. La casa les pone una resistencia. La casa se cae a trozos. Hay que repararla, pero tampoco pueden tirarla al suelo como merecería, porque está muy ruinosa, porque no es suya y porque se van a ir y no pueden dejarse la vida y los caudales en eso. Tienen que apañarse, tienen que hacerlo. Y en ese apañarse van teniendo que generar soluciones de fortuna y van aprendiendo a abrir una casa que no es suya, que no les pertenece tampoco a ellos y tampoco a los que llegan. Es decir, una especie de lugar común, de espacio común, que no es de nadie y al mismo tiempo es de todos. Es como el espacio público. Es un lugar a caballo entre lo público y lo privado. Es una casa familiar, pero es una casa familiar abierta. Es una casa familiar que tiene una sala que es la parra, un patio con un emparrado, y ese emparrado forma una especie de transición entre lo comunitario y lo privado. Ese emparrado, bajo esas hojas y esas uvas, se reúne la familia, los vecinos, los amigos, los desconocidos, los espontáneos, mucha gente que llega, los buhoneros. Entonces, la casa les obliga a hacer todo esto y lo hace a través de esta propuesta tan sui generis. Se entregan plenamente a algo que no es suyo y en ese tránsito pues aprendimos, desde luego, yo más que nadie, a abrir la casa, a ser más generoso, a ser más descuidado, a ser más imperfecto o menos perfeccionista. Es una cosa que para mí ha sido de la mayor importancia. Aprender a tolerar el error, por ejemplo. No solamente a tolerar el error, sino a apreciar en el error un signo de humanidad. Es decir, lo que hace una máquina es idéntico, son clones de la misma cosa. Lo que hace un ser humano, el artesano que vi, el alfarero que vi en Lebrija hace 2 semanas, todos los tiestos eran distintos. Y en la textura de los tiestos, del barro que él trabajaba, se podía percibir su humanidad. Estaban sus manos ahí. Unos eran un poco más grandes, otros un poco más pequeños. Unos tenían manchas de la cocción, oscuras, otros no. Ahí estaba la humanidad. Entonces, todo eso pasó en la casa, y en el caso de la escritura y en el caso de mi trabajo o mis labores como trabajador manual aprendí y sigo aprendiendo eso, a apreciar el error como un signo de humanidad, no como un defecto o algo a superar o algo a desterrar, ¿no? En ese sentido me interesaba mucho que es un libro a contratiempo, es un libro que elogia el chapuz. O sea, la novela está llena de chapuces. Y sin embargo tú no eres un tío chapucero. Doy fe de ello, eres muy concienzudo y... Tiene 2 faltas de ortografía en la novela. Pero seguro que no son tuyas, será de quien la haya escrito. Hombre, he escrito todas las palabras menos esas. Se las dejé a otro escritor. Mira, ponme 2 palabritas aquí. Y me las puso mal. Quiero decir que... Lo que quieras. Y la cagó. Sí, al menos la primera edición contiene 2 faltas. Bueno, ya estará para salir la segunda, ¿no? Ya ha salido la segunda, sí. Ah, pues ya está, esa va. Pero voy firmando y casi todos los que firmo son primeras. Y cada vez que firmo digo, bueno, yo no debería decir esto en público, pero el caso es que es así. Ya te curas en salud. Que se me ha ido lo que te iba a... Ah, sí, eso, el elogio del chapuz. Y que es algo que, ¿cómo lo vives tú desde fuera?
siendo tan meticuloso en tu trabajo. Es decir, porque cuando lees la novela no tienes la sensación de que el protagonista, es decir, una persona muy similar a Jesús Carrasco, esté haciendo aquello para entretenerse. Lo está haciendo con mucho criterio, con mucha fe, con mucha vocación, aunque casi nunca le sale bien. O sea, es bastante, ¿no? El aprendizaje ese del que tú dices, es magnífico la parte en la que aprende a soldar. La primera vez que va con la maquinita, ¿no? y pega aquellos unos chispazos y va. Quiero decir, no eres un profesional de eso, pero sí eres un profesional de la escritura. ¿Cómo vives Soy meticuloso. Esa obsesión? Bueno, no sé si es obsesión, pero... Soy meticuloso y debo decir que siento un enorme respeto por mi profesión y por los destinatarios de mi trabajo. Es decir, yo no puedo pedirle a alguien que me entregue 4 horas de su vida para leer un libro y que yo lo que le entregue no sea lo mejor que puedo hacer. Pero ese lo mejor que puedo hacer, en un momento se puede identificar con lo perfecto y en otro momento no. Se puede identificar con lo vivo, por ejemplo, con lo orgánico, con lo espontáneo. No necesariamente con lo bien construido, con lo laborioso, con lo churrigueresco, ¿no? Que es una sensación que yo tenía al principio cuando empecé a escribir, que tenía que ser muy ampuloso para escribir bien. Ahora intento escribir bien, pero con transparencia, con sencillez, con la menor cantidad de medios posibles, pero siempre con precisión. Y es cierto que en mi trabajo intento que sea así, soy meticuloso, pero también cada vez soy más tolerante a lo espontáneo, ¿no? a lo que surge impremeditadamente. Al principio, cuando empecé a escribir, cuando empecé a publicar, pensaba que la primera idea no era la buena nunca, por el simple hecho de ser la primera. Entonces yo trabajaba, tiraba, seguía trabajando, y al cabo del tiempo, de los meses, quizá de los años, volvía a la primera idea. Porque la primera idea contenía una frescura y una alegría que es imposible de reproducir trabajando, que surge, que es espontánea, que ahí palpita la vida, ahí palpita la humanidad y las manos del alfarero están ahí. Entonces yo voy aprendiendo a captar esa viveza. Y si esa viveza requiere menos perfección, menos elaboración, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. También es cierto que una cosa es mi trabajo. O sea, yo me dedico a trabajar en la escritura pública. Yo publico, es decir, se hace público lo que yo escribo y por tanto necesito mantener esa distancia de respeto con el lector, cosa que no me pasa cuando sueldo. Yo no sueldo para nadie. Sueldo para mí, para mi familia, en fin. Ellos preferirían que no soldara. Si es por ellos, mejor que no suelde. Aunque me regalaron una soldadura en mi cumpleaños, también hay que decirlo. Vaya regalo, ¿verdad? Es raro. Bueno, en mis trabajos, en mis intentos de trabajo manual, yo soy muchísimo más libre. Identifico el trabajo manual con el juego, o aprendo a jugar trabajando con las manos. Una cosa que sí que se parece, o un impulso que es similar en mi trabajo como escritor y en otros trabajos, es que en todos ellos y en mi vida en general hay un nexo en común, que es que intento hacer siempre cosas que no sé hacer. Cuando ya sé hacerlo me canso y me aburro. Quizá por eso intento siempre escribir una novela distinta. Quizá porque no sé escribir novelas, sigo intentando escribir novelas. El día que considere que sé escribir novelas, pues supongo que dejaré de escribir novelas. Pero como eso no va a llegar porque es imposible aprender a escribir novelas, pues seguiré escribiendo novelas mucho tiempo. Y me pasa lo mismo con la soldadura, con la albañilería, con la carpintería. A esas tareas no le pido esa perfección porque ya me he demostrado a mí mismo que es imposible, ¿no? hacerlo bien. Pero entre tanto juego, me atrevo, exploro. Un elemento del que acabas de hablar, de el origen, la primera idea. Tú estabas en Edimburgo en el 2018, ¿no? Sí, y antes, por ahí. 17, 18. Y cuentas en la novela que fue escuchando un programa de la BBC donde esta idea de una historia sobre las manos empezó a rondarte. ¿Cómo se guarda eso hasta que se decide uno, me voy a poner a escribir? Quiero decir, esa idea estaba ahí latente, anotada en un papel, se te olvida y la recuperas después de escribir, llévame a casa, o siempre te acompaña, no sé, ¿cómo ha sido el proceso ese desde que, ¡pum!, la idea? Es que ahí el orden de los factores influye. La chispa que enciende el fuego no está antes que el fuego. Es decir, esa chispa, ese detonante, que es ese programa de la BBC que se llama Manos, ese capítulo, yo lo capturo, soy sensible a él, me quedo con él y no con otros de los muchos que emitía ese mismo programa, porque yo ya vengo pensando en lo que vengo pensando. Yo durante muchos años he estado pensando, he estado tomando notas, tengo una idea previa de lo que quería hacer. Recuerdo desde muchos años atrás que se lo conté a un amigo un día en la playa en Chipiona, en Bañador. Le conté una idea de lo que tenía entre manos. De modo que cuando uno ya tiene esa idea de lo que quiere escribir, supongo que a ti te pasa, lo que tienes ya es una especie de red y vas por el mundo con esa red que va atrapando todo aquello que tiene que ver con esa inquietud que tienes, con esa idea que va fraguando en ti o que va creciendo en ti o prosperando en ti. Entonces, esa idea es previa,
se remonta, si quieres, a esos 6, 7 años en los que yo veía a mi padre y a mi madre trabajar en el taller. Vengo reflexionando y tomando notas mucho antes y aparece ese programa. Y digo, es que mi intuición se ve refrendada por... No solamente por este programa, sino por la neurociencia que habla en este programa, por el filósofo que habla en este programa, por un montón de libros que empecé a conocer y a leer a partir de ese momento. Es decir, no era una intuición, en fin, en el aire. Era una inquietud que probablemente tenía eco en muchas más otras personas, ¿no? En tu trayectoria, en toda tu obra, empezamos con Intemperie, que es un relato claramente ficcional, ¿no? Donde la peripecia del niño y esa persecución que bueno, pues es una historia absolutamente ajena a tu vida, en principio. Vamos a la tierra que pisamos. No lo creyó así mi madre, ¿eh? Ya, pobrecilla. Mi madre me dijo, pero dijo que hemos hecho mal, me dijo. Cuando leí Intemperie. ¿En qué momento No, estaba la mujer muy acongojada. Cuando te escondiste en el hoyo. Claro. Bueno, en fin, todo lo que pasa en la novela es terrible, pero bueno. Quiero decir, ahí, bueno, o por lo menos a mí me parecía que era bastante ficcional. Seguimos con la tierra que pisamos. Bueno, pues también en ese territorio de la ficción. Nos acercamos ya en Llévame a casa a algo que, conociéndote o sin conocerte, puede evocar a una historia de un personaje de tu edad aproximada que, bueno, se puede parecer un poco más. Y aquí ya hablamos de una experiencia personal travestida en novela, por decirlo de alguna manera. ¿Es casual esa deriva? ¿Te vas acercando a la confesión de alguna manera o ha sido simplemente casualidad y lo siguiente puede ser absolutamente también ficcional? No se va acercando a la confesión. No tengo ningún interés en contar mi vida. Soy muy pudoroso y no tengo absolutamente ningún interés en contar mi vida. Lo que sucede, me he dado cuenta, es que, como decía antes, voy tolerando cada vez más esa espontaneidad de lo que surge. Y me voy dando cuenta también de que hay algo... de que si un autor o un escritor o una escritora puede ofrecerle algo a sus lectores, una vez superada la fase técnica, una vez que eres capaz de escribir correctamente y con solvencia, lo mejor que le puedes ofrecer al mundo, a los lectores, es un punto de vista. Es una forma de ver el mundo. Travestida, como dices, de novela, o utilizando las herramientas de la literatura para contar esa visión del mundo. Lo ha hecho Balzac, lo ha hecho Dostoyevsky, lo ha hecho Homero. Todos han contado su visión del mundo. Eso para mí es el diamante del escritor. Y me he dado cuenta de que mi visión del mundo es una visión muy íntima, de que yo no soy especialista en nada. No soy especialista en Roma, no puedo escribir novela histórica sobre Roma, no soy especialista, no soy técnico, no soy médico, no soy académico, solo soy especialista en mi vida privada. En mi vida privada soy el mayor especialista que hay. Lo puedo asegurar, sin ningún rubor. Como cada uno de vosotros es el mayor especialista en su propia vida privada. Y esa vida privada está cargada de cosas interesantes, para mí, y sutiles, que tienen que ver con esa relación con lo cotidiano, con los afectos, con las personas, con el tiempo que te ha tocado en suerte, con la sociedad en la que vives. Entonces, durante mucho tiempo, digamos, renuncié a ese punto de vista porque consideré que ahí no había nada interesante, no tenía confianza. Por eso la literatura era más ampulosa, podríamos decir, ¿no? La forma era más ampulosa, había que suplir en cierto modo esa falta de confianza. Y cada vez estoy más confiado, más tranquilo, esto es lo que hay y... digamos, veo el mundo de esa forma y lo voy contando así. Yo creo que lo que viene a continuación no es tanto una profundización más en mi vida particular, que no, como digo, no tengo interés, sino seguramente un uso todavía más intenso de ese punto de vista sobre la realidad. Y ese punto de vista, como digo, tiene como objeto, como final, cosas que están muy cerca. Cada vez me interesa más lo próximo, lo pequeño, lo cercano, lo doméstico. En ese espacio me parece que se me ha escapado durante muchos años un caudal de belleza y de poder enorme y desde luego de material literario. Y además tengo la suerte de que todos somos especialistas en nuestra vida privada, es decir, a todos nos suena lo que es una casa, todos tenemos una noción de la familia, todos tenemos una noción de la emoción, del amor, de la decepción, de esas cosas pequeñas que todos sentimos y experimentamos de una u otra forma. Entonces, bueno, entiendo que, digamos, en ese camino podré encontrarme cada vez con más lectores. Espero, ya voy por muchísimos y quiero más. Sin duda es la bendición de tu literatura. Era broma, ¿eh? No, sí. O sea, claro que quiero más, pero no sé si tengo muchísimos. Bien, estoy bien, contento. Ya salgo de aquí. Y una cosa que sí es novedosa, o a mí me lo ha resultado, la risa.
yo me he divertido con esta novela, me he reído, hay humor. Igual también porque te conocía y lo que te decía antes, ¿no? De la familia. Rápidamente imaginaba y yo sé que a ti te gustan especialmente los juegos de palabras, que nos hemos reído mucho con esas cosas y yo conforme iba leyendo veía un poco la concepción, ¿no? de mira cómo ha llegado a soltar esto que es interesante. El humor precisamente es porque se acerca a esa forma también mínima y más humana de contar, a esa... detallito del que... Primero porque el humor es esencial en la vida. Viene muy bien en literatura. Viene sí, muy bien pero en también general. lo era cuando tú empezaste a escribir y en esas 3 novelas anteriores no hay esos golpes. Pero hay una curva que va de esa primera novela a esta última, que hemos ido describiendo, ¿no? Desde esa seriedad, esa solemnidad a esta mayor ligereza, podríamos decir, desde esa oscuridad, pesadumbre, a una mayor luz. Y de una menor confianza, y esto es una cosa de la cocina del escritor, ¿no? De una menor confianza a una mayor confianza, en el punto de vista que uno tiene, en quien uno es, como espejo del mundo, de los demás, como modelo humano para poder contarles a los otros humanos cosas que suceden y que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, en ese modelo humano que soy yo está el humor. Había renunciado al humor, tenía ese concepto absurdo, estúpido, de que lo bueno tiene que ser solemne. Esa cosa tan infantil, ¿no? O tan infantil en el peor de los sentidos, me refiero. Cuando tenemos a Cervantes, que tú lo conoces muy bien, y en nuestro tiempo pues tenemos a Mendoza, tenemos a Oscar Wilde, tenemos en fin, autores, a Chesterton, autores que han retratado el alma humana, que han diseccionado, que han criticado ácidamente el tiempo en que vivían y lo han hecho a través del humor, ¿no? Entonces yo voy ganando confianza también en eso. Esa parte de mí también se puede transparentar en lo que hago y cada vez voy más en esa dirección. Vamos, o sea, no me extrañaría que lo próximo que escribiera fuera una comedia. Bastante, no. ¿Ves? Que soy gracioso. Digo, bien, sí. No obstante, no penséis que os vaya a partir la caja, ¿eh? Que tampoco es... O sea, va soltando ahí sonrisillas de decir, mira el tío, qué gracioso. Pero ya, sin más, no es una cosa que digas el despiporre. No. Estás más atento a lo otro, a lo bonito. Me voy a callar y va a haber risas. Que lo tengo... Bueno, es que tienes muy entrenado eso, ¿no? Lo tengo súper fácil. Es un juego, ¿no? También personal ese de poner... En tu casa, digo, de sentarse, el que se ría antes pierde. Sí, Entonces tú lo tienes muy entrenado, esto de ponerte a serio para hacer risas. A mis hijas con eso. Pues ha llegado el momento de que intervengáis. ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que lo haya leído y le apetezca compartir? Sí, va, que tú tienes el micro, me creía que eras tú. Y digo, venga, di lo que sea. Solo preguntas solemnes, por favor. Ya está bien de tanta risa. Hombre. Te van a pasar un micro ahora mismo, para que te escuchen también el resto de invitados. Gracias. Para usted, la acción de escritura se podría considerar también un trabajo manual o artesanal, digamos. ¿Han escuchado la pregunta? Sí. Sí, manual tangencialmente porque escribo con las manos el tecleo, pero se podría escribir como San Juan de la Cruz, sin papel, sin lápiz de memoria, en último caso, ¿no? No porque él quisiera, sino porque estaba cautivo de los carmelitas de Toledo y no le quedó más remedio que componer una de las mayores obras de la poética española en una mazmorra, ¿no? Pero quiero decir que escribir se puede escribir sin nada, ¿no? Sin medio. Pero es cierto que hay algo, lo decía antes Alejandro, que relaciona la escritura de novelas, pero no solamente en mi caso, yo creo que la mayor parte de los casos, con la artesanía. Toda novela, yo creo, casi toda novela, o al menos toda novela que se precie, necesita ese tiempo lento. No solamente por la escritura, que ha de ser lenta, porque lleva tiempo pensar y construir, sino porque también son precisos momentos de separación del texto para que tu mente descanse, tu capacidad lectora se recupere y puedas volver a ser crítico con aquello que haces. O sea, de modo que lleva tiempo escribir novelas, ¿no? Es raro, bueno, hay gente que escribe una al año, pero, en fin, lo normal es que lleve tiempo. Y ese también es el tiempo de la artesanía. Yo, pensando y hablando sobre esta novela, me he dado cuenta de que hay muchas concomitancias entre la escritura de novelas, o al menos el modo en que yo la afronto, y la artesanía. Si se fija, esta mesa o cualquier objeto artesano hecho con las manos se compone de diversos materiales que están cada uno en su lugar. Hay metal, hay madera, cristal,
y esos materiales se van refinando, se van trabajando, se incorporan y se forma un objeto que se va a llamar mesa, por ejemplo. Esa es la narrativa, la historia que vamos a contar se llama mesa o novela. Aquí hay cosas que vienen de mi pasado, cosas que he leído, cosas que he visto, cosas de las que me he documentado, algo que me contó Alejandro una mañana. Todas esas piezas están sueltas y en algún momento se sintetizan, se reúnen y forman un objeto, que no se llama mesa, se llama novela, esta historia que voy a contar. Y a partir de ese momento, cuando la síntesis ya ha producido, hay una serie de procesos que son muy similares a los artesanos. Hay que pulir el texto del mismo modo que hay que trabajar el mueble. Hay que refinarlo, hay que intentar que las ensambladuras o los ensamblajes de la mesa no se noten, sean sutiles, sean elegantes, que la mesa tenga prestancia, que cada vez sea más fina. Se pasan sucesivas lijas en diferentes pasadas, se barniza, etcétera, ¿no? Se pule, se encera, lo que sea. Y con la novela pasa igual. Se construye un objeto tosco que tiene forma de novela, forma de mesa, un concepto, el que sea, y poco a poco se van pasando sucesivos procesos en los que se va refinando, se va agudizando un adjetivo, un término, se va aligerando la sintaxis, se va puntuando de una manera rítmica para que haya una melodía, la que el autor quiere. Son sucesivas pasadas muy parecidas a las que un artesano tiene que aplicar sobre un mueble, por ejemplo. Entonces, para mí hay muchos momentos concomitantes entre ambas actividades. Dicho esto, que creo que es una clase express de creación literaria, de novela, la mesa de Ikea. Sí, bueno. Sí, igual. Por eso no digo también, por la metáfora. No sabría qué decir de una mesa de Ikea, pero bueno. A ver, algo más por ahí, allí. Buenas tardes. Hola. Hablabas tú de que en la novela hay un montón de chapuces que emprende. Y a mí hay uno especialmente que me ha gustado mucho y que me lo he pasado muy bien. Ha habido otros también, pero al hilo de lo que tú decías de que nos reíamos, que es el de la reja verde. Ya no es un canto al chapuz, sino también a la inutilidad. Entonces, me gustaría que lo comentaras porque yo con ese me lo he pasado muy bien. Cuando primero viene tu mujer, luego viene... Solo eso. Bueno, no desvelaré la escena, pero sí que diré que ese es un ejemplo que pretende simbolizar eso, que pretende cantarle a lo inútil, ¿no? La novela está llena de cantos, algunos cantos poco convencionales, entre ellos a la basura o a lo inútil, a lo que no sirve para nada, a lo que no tiene propósito, a lo que eso no tiene objeto, ¿no? Como esa reja que al final no protege nada, bueno, que cada lector la lea, ¿no? Pero hay un montón de cantos en ese sentido. De hecho, hay una cita de un poeta brasileño que me gusta mucho, que es Manuel de Barros, que tiene un poemario que se llama Materia de Poesía, ¿no? Y él dice, todo lo que no sirve para nada sirve para la poesía. Todo lo que la sociedad pisa y mea encima sirve para la poesía. Es decir, la poesía es capaz de recoger, ¿no? Todo aquello que los demás no quiere y componer belleza con eso. Nos está diciendo, somos capaces o es posible mirar la realidad de otra manera, de otra forma. La belleza no es algo objetivo, es algo subjetivo y está en la educación del gusto de cada uno encontrar belleza en donde otro seguramente solamente encuentra un montón de basura, ¿no? Entonces, es un canto a la inutilidad en este caso que también resuena o tiene una segunda parte en un canto al juego, ¿no? El juego es la actividad inútil, improductiva por excelencia y es seguramente una de las actividades humanas más poderosas y sublimes. Esto que se hace por el puro gozo de hacerse, ¿no? Por la alegría del momento. El juego no se posterga, el juego se practica en ese momento y te llena por completo y te toma por completo. Solo hay que ver a un niño o una niña jugando en una plaza, jugando en casa con unos legos. El juego te toma por completo. Y esa idea del juego, es el del juego que está en los niños de forma natural. Yo intento aplicármelo a mí como adulto, intento contarlo también para los adultos. Juguemos, dejemos de ser tan productivos en algún momento. Nada. No todo tiene que quedar trazado, no todo tiene que quedar registrado, no tiene que ser todo mensurable, no todo tiene que costar dinero, ni valer dinero. Simplemente hay cosas que se hacen por el gusto de hacerse. Y eso es absolutamente contracultural, me temo, en este momento. Es que me ha recordado tu intervención. Hay un grupito ahora de música, de chavales que son muy jóvenes, son veinteañeros, son de Bilbao y se llaman Galerna. Y llevo unas semanas con obsesión escuchando el disco porque el disco es una novela. Son 12 temas que cuentan una historia de dos jóvenes de 20 años a Roma, en coche, ¿no? Entonces, muy divertida. Y en un momento es que exactamente lo que usted ha dicho. Hay un verso que me parece sencillo y precisamente por eso es fascinante y dice: yo no soy un animal, veo en lo inútil la belleza.
Y ese es el grado de humanidad, ¿no? Los humanos somos capaces de disfrutar de lo inútil. Por eso no soy un animal. Exactamente lo que usted ha dicho. Gracias. ¿Alguna reflexión más? Las últimas 10 o 12 preguntas. 10, ya. 8. ¿Habéis leído, a alguien le ha dado tiempo, además de a ti, a leer la novela? Vale, pues entonces os vais a llevar yo creo, una sorpresa muy grata. ¿Quieres leer un...? Sí, venga. Voy a por las gafas, que me las he hecho yo. Soldando, ¿no? Sí, con ferralla. Hay uno que me gusta particularmente, que siempre... Dadme 2 segundos, creo. Nunca sé dónde está. Bueno, si no encuentro lo que busco, tendré que buscar... Qué presión. Estoy empezando a sospechar que realmente no lo has escrito tú. No sabes ni para dónde tira. Bueno, venga. Vamos aquí. Lo he elegido al azar, es que no encuentro lo que yo quería. Dice... aquí hablo de la diferencia entre propiedad y apropiación, ¿no? El propietario es el que tiene su firma en la escritura, el que ha pagado dinero por algo, y el que se apropia no necesariamente ha pagado por algo, sino que ha incorporado ese algo a su vida. Puede ser una casa, puede ser un objeto, puede ser una experiencia, puede ser un libro, ¿no? Pero no necesariamente somos propietarios de el Laocoonte o propietarios de, no sé, de el Rapto de Proserpina para poder disfrutar y para poder haber incorporado esa escultura a nuestra vida, ese momento bello, ¿no? Dice... Sucede algo similar con la literatura. Entre quien la crea y quien la disfruta se inserta un proceso intermedio, la lectura. El autor entrega al lector tanto las piezas como el manual de instrucciones con que el libro habrá de ser descifrado. El camino que va de las partes al todo en un texto, literario o no, es similar al que propone Enzo Mari en sus muebles. En último término, la apropiación de una silla sedia o del Quijote. En todo proceso de apropiación se produce una agregación de materia. En el caso del libro, el lector incorpora a su ser algo que no estaba. Puede ser una nueva mirada sobre la condición humana, perpleja, irónica. Puede ser una aproximación a lo heterodoxo a través del deambular delirante y poético de dos seres dispares. Cervantes le entrega los laureles del héroe a un hombre del que todos se ríen, a un loco. Una de las bienaventuranzas otorga la propiedad del reino a los niños, no a los sabios ni a los cabales. Siento por el vídeo. No a los sabios ni a los cabales. Desde luego, no a los que tienen dinero para pagarse la entrada. No a los rectos de espíritu, ni a los puritanos, ni a los jerarcas. Ni siquiera a los que han hecho méritos. El reino es para quien no tiene con qué pagar. Lo verdaderamente valioso no se vende, se regala. Bueno, y como es propio de Jesús, hemos cumplido con escrupulosidad los 45 minutos que nos han dejado para hablar. 1.000.000 de gracias a todas, a todos por venir. Ahora directo